Ángel correspondiente al jueves de la semana en curso, jueves 4 de mayo del año 2023. Voy a comentar con usted hoy, más que acerca de un tema, de un proceso que prácticamente ya comenzó. El de la designación del candidato de Juntos Haremos Historia, de esta amalgama de bandoleros que es Morena, PT y Verde Ecologista. ¿Por qué digo que esto ya comenzó? A raíz del espectáculo cavernario que tuvo a bien brindar este conjunto de 3 partidos hace poco más de una semana, exhibe la desesperación en la que se encuentra ya el presidente de la República, el bulto López Obrador. Ante las evidencias de la incapacidad política de sus 3 corcholatas, pero también de algo más que es muy peligroso para el proyecto de El Bulto. La incapacidad de los 3 de poder convertirse en candidatos agradables, simpáticos, con una capacidad para conectar con el ciudadano. Vamos a ir de menos a más. De los 3 o de las 3 corcholatas, la que menos capacidad y habilidades tiene para tener empatía con los ciudadanos es la anticientífica Sheinbaum. Una mujer anodina, gris, sin atractivo físico alguno, fea, diríamos, con ese defecto propio de muchas personas de que cuando se ríen se les ve la encía y es una imagen poco agradable o desagradable. Eso es, y eso daña la imagen de la anticientífica. Pero además es una persona formada en una familia judía, que esto no tiene nada de malo, pero esto marca a las personas. El ambiente en el que se rodean, de alto nivel económico, estudiante de ciencias, científica, de ahí le viene lo de científica, un doctorado que hizo en ingeniería eléctrica, si no estoy equivocado, o al menos así se promueve, y una práctica política de izquierda radical durante el tiempo que estuvo casada con el hijo de quien fue un gran matemático mexicano, además producto del exilio español, del doctor Carlos Imaz, y su hijo, Carlos Imaz Jr., un doctor en pedagogía por la Universidad de Stanford, si no estoy equivocado. Radicales ambos, participaron en el viejo CEU, ¿se acuerdan aquel experimento que rayaba en la locura total? Esa es la formación política de la anticientífica. No acostumbrada a las reuniones de masas, una mujer de acceso difícil, vamos a decir, por su carácter. Y ahora resulta que tiene obligadamente que parecer y verse simpática, cosa que le resulta imposible. Es de las 3 corcholatas la que más difícil la tiene en cuanto a conectar con el ciudadano común y corriente. Y luego tenemos a este hombre que, aparte de su físico voluminoso y un tanto descuadrado, está Marcelo Ebrard, un hombre que tiene ese defecto de las personas que están mal de la cabeza, que cuando está hablando no ve a los ojos del interlocutor,
sino que como esas personas que tienen algún problema de retraso mental, ven al infinito y hacen esto, y dice, oye, ¿y este qué? Bueno, sí, el problema acá. Es un hombre también que le cuesta trabajo, primero por los orígenes, es también una familia de origen francés, por ambos lados, paterno y materno. Un hombre fifí, se liga con Manuel Camacho desde joven, de un político joven, Marcelo, y que también aquel tenía un carácter peor que el mío, diría. Entonces, es un hombre que nunca había necesitado caer bien o ser simpático. También le falla, pero menos que a la anticientífica Sheinbaum. Y luego tenemos al florero del Edén, un hombre cuyo físico lo hace repulsivo. Es un hombre con un aspecto vampiresco, se parece más a algún vampiro de alguna película de Drácula, o algún personaje en alguno de esos de los Monsters o de los Locos Adams o alguna cosa así. Y además aúna a esa característica, aúna su visión pueblerina y su lenguaje que lo exhibe inmediatamente. No entienden estas personas que se meten a la política, y más cuando aspiran a brillar en el ámbito nacional, que deben de disciplinarse para dejar ese sonsonete, esa habla del trópico mexicano, que es la zona o la región del país donde peor se habla el español. Además, un hombre sin luces intelectuales, un abogado devenido en notario, que es una parte de la profesión de la abogacía, que solamente toma nota, da fe, pone el sello y cobra. No es un hombre que haya litigado derecho penal, mercantil, notario él, igual que su señor padre. Ligado por azares del destino a López Obrador y a su familia por una tragedia, y luego por las maromas en la adquisición o cambio de propietarios de ciertos departamentos, bienes agrícolas o bienes inmuebles, etcétera, etcétera. Entonces estamos ante una tercia de ineptos, de incapacitados para ser candidatos, en el sentido de ser easygoing, dicen los norteamericanos, o sea, llevaderos fácilmente, o caime bien, pues, secos, acomplejadones, aislados. ¿Eso qué significa? Al margen de las cuestiones específicas de las tres corcholatas, que tiene tres pésimos prospectos el bulto. Y hay un cuarto por allá que es vago de más, que es Ricardo Monreal, y que tiene ante los ojos del bulto varios pecados. Primero, tiene una carrera propia que no se la debe al bulto. Segundo, es un hombre que sigue siendo de corazón y pensamiento un priista, y que se formó, quizá al igual que Marcelo, en el gobierno salinista, y luego por un error político que cometió, Zedillo lo baja de la candidatura, y de esa forma el PRD, oposición en aquel entonces, lo jala y lo incorpora, y de ahí lo demás es historia. Ricardo, con ese afán de verse independiente, de verse culto, de verse con formación política sólida, ha llegado a los niveles peores de tapete persa. El presidente no lo quiere, lo tolera, que es diferente. Se utilizan mutuamente, pero nada más allá. Ya pasó la época o el momento en que Ricardo podría haber buscado una salida alterna, Movimiento Ciudadano, algo otro. Ya se le pasó el tren. ¿Qué le va a tocar en este reparto de la tómbola López Obradorista? Pues quién sabe.
repetir como senador, candidatura al gobierno de la Ciudad de México, lo dudo mucho, hay muchos tiradores. Pero la presidencia ya se le fue viva la paloma. En esas condiciones, pues, el problema mayúsculo para López Obrador es ese. Los pésimos cuadros políticos que tiene, y el responsable de eso nada más es él. ¿Por qué? Porque es un hombre tan incapaz, López, que no tolera a gente que lo rodee. Deje usted que sea inteligente, que se vea incluso inteligente. Nunca pensó en la sucesión, pensó que iba a ser todo coser y cantar, y hoy está ante el problema político más profundo y complejo de su vida. ¿Qué va a hacer? ¿Quién sabe? Yo creo que ni él lo sabe, porque es un hombre de ocurrencias, es un hombre de desplantes. ¿Quién sabe? La ventaja de la oposición, ¿cuál es? Que López va a seguir cometiendo más y más graves errores. Y segundo, tiene dos prospectos hoy a la candidatura a la presidencia de la República de primera línea. Lo he dicho y hoy lo repito. Enrique de la Madrid y José Ángel Gurría. Búsquele usted por donde quiera, no va a encontrar mejores prospectos. Siga entérese de su vida profesional, de su vida familiar, y se va a sorprender lo sólido que son ambos y las posibilidades que tendría México con alguno de ellos en la primera magistratura. De tal manera que otros son los problemas de la oposición. Ya comentaremos mañana, pero el que sí tiene un gravísimo problema, y qué bueno, es López Obrador. ¿Lo resolverá? Imposible, porque no va a ser simpáticos a tres antipáticos, no va a ser inteligente a tres nulidades. Como diría el clásico, que con su pan se lo coma. Muchas gracias y lo espero mañana viernes para cerrar una semana más. Gracias.